En la noche en que decidí pedirle matrimonio a mi novia, me escondí dentro del vestidor para preparar la sorpresa. Pero alguien más entró en la habitación y ella puso su teléfono en altavoz. Lo que escuché desde ese pequeño espacio me hizo destruir nuestra relación. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Recuerdo esa noche como si todavía estuviera atrapado dentro de ella, como si la luz tenue del cuarto siguiera filtrándose por debajo del vestidor y yo aún pudiera sentir el anillo pesando en mi bolsillo, más pesado de lo que imaginaba. Estaba emocionado, casi nervioso, pero de ese nerviosismo bueno, ese que te hace sentir vivo. Tenía lista una carta escrita a mano, con mis palabras más sinceras, palabras que me costaron noches enteras encontrar. Pensaba leerla antes de arrodillarme y pedirle matrimonio. Era una escena perfecta en mi cabeza, casi como una película, y a veces pienso que, si hubiera sabido cómo terminaría todo, tal vez habría apagado aquella luz y guardado ese anillo para siempre. Siempre me gustaron las sorpresas, esas que nacen del corazón y no del ego. Por eso me escondí en su vestidor, tonto de mí creyendo que el amor se construía con detalles, con cartas escritas a mano, con un gesto que dijera, quiero pasar mi vida contigo. Me acomodé entre sus vestidos, respirando ese perfume que, hasta aquella noche, yo asociaba con cariño y no con mentira. Mientras esperaba, imaginaba su reacción. Pensé que iba a llorar de emoción, que se llevaría las manos a la boca, que me abrazaría fuerte antes de decir que sí. No tenía idea de que el destino, o tal vez la vida misma, estaba a punto de darme un golpe que lo cambiaría todo. De repente, escuché la puerta abrir. Mi corazón dio un salto, ese salto apasionado que solo da quien ama de verdad. Pero algo estaba raro. No escuché sus pasos temblorosos, ni ese suspiro profundo que siempre soltaba al llegar del trabajo. Escuché otro sonido, un clic, el clic del altavoz de su teléfono. Me quedé quieto, creyendo que tal vez llamaba a una amiga para contarle que sospechaba de una sorpresa. Me pareció tierno, casi inocente, hasta que no lo fue. La primera voz que salió del teléfono no era de una amiga, era masculina, y cuando escuché su tono íntimo, seguro, algo dentro de mí se quebró en silencio. Hay momentos en la vida que caben en un solo segundo, pero duran para siempre dentro de uno, y ese fue uno de ellos. La voz masculina dijo algo que congeló mis manos, que hizo que mi respiración desapareciera como si el aire hubiese decidido abandonarme. Yo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo que todo lo que planeé con tanto amor se derrumbaba sin hacer ruido. Parecía una mala broma, una confusión, cualquier cosa absurda, menos la verdad, porque la verdad, esa sí duele como si fuera fuego directo sobre la piel. Y fue ahí cuando entendí que esa noche ya no me pertenecía. Ella rió, sutil, tranquila, como quien no esconde nada porque no teme nada. Me dolió esa risa, quizás más que cualquier palabra, porque la risa sincera es hermosa, pero la risa mentirosa, esa tiene veneno. Ella hablaba con él como si yo fuera apenas un figurante en mi propia vida. Yo escuchaba sus pasos, tan cerca de mí, sin imaginar que el hombre que planeaba pedirle matrimonio estaba escuchando cada palabra que destruía lo que yo sentía. Fue extraño cómo mi cuerpo intentó llorar, pero el llanto se atascó en la garganta, como si hasta mis lágrimas se negaran a salir. Mientras seguía escuchando, tuve ganas de salir corriendo, de abrir la puerta del vestidor y preguntarle qué diablos estaba pasando. Pero no pude. Algo en mí se apagó, como si un instinto antiguo me dijera, escucha, necesitas oírlo hasta el final. Y obedecí. Sus palabras me caían encima como piedras, una tras otra. Me llamaba útil, no amado. Decía que, por ahora, yo servía. Era como escuchar a alguien describir mi vida, pero usando un vocabulario que jamás habría imaginado que cabría en su boca. Sentí que algo dentro de mí empezaba a endurecer, como si la inocencia estuviera empacando sus cosas para irse. Recuerdo el olor del lugar, el frío del suelo bajo mis pies, y cómo de repente todo me parecía hostil, incluso mis propios pensamientos. El vestidor donde antes yo me escondía para preparar sorpresas bonitas se había convertido en un pequeño ataúd emocional. Era como estar enterrado vivo junto con todas mis ilusiones. Quise mirar el anillo dentro de mi bolsillo, pero tuve miedo. Miedo de que mirarlo fuera como confirmar que todo aquello realmente estaba pasando. Entonces me quedé ahí, respirando poco, como si eso pudiera impedir que el dolor entrara. Y la frase final,
Esa frase aún hoy me sigue en los silencios. Cuando escuché la voz masculina decir, ¿cuándo vas a dejarlo? Dijiste que sería pronto. Sentí que todo dentro de mí se desplomaba como un edificio mal construido. Ese pronto fue la palabra que me arruinó, porque significaba que ya había un plan, que lo nuestro no estaba muriendo, estaba siendo asesinado, y yo, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que aquella noche perfecta se convertiría en el inicio de una verdad aún más oscura. Cuando aquella llamada terminó, me quedé paralizado dentro del vestidor, como si mis músculos hubieran olvidado cómo moverse. A veces pienso que esa fue la parte más cruel. Yo seguía ahí, respirando el mismo aire que ella, escuchando cómo guardaba el teléfono y seguía con su vida como si nada. Mientras tanto, yo me sentía como si me hubieran arrancado la piel y me obligaran a seguir de pie. No podía hacer ruido, no podía llorar, ni siquiera podía permitirme un suspiro fuerte. Era como si mi cuerpo supiera que cualquier sonido podría revelar que yo había visto y escuchado todo. Y quizá yo no estaba listo para mirar a los ojos a alguien que acababa de matarme en silencio. Ella hablaba sola, acomodando algunas cosas en el cuarto, completamente despreocupada. Y recuerdo cada palabra que había dicho minutos antes, repetida en mi cabeza, como si el dolor también tuviera un botón de reproducción automática. Yo no entendía cómo alguien podía dividir su vida así, un discurso dulce para mí y otro completamente venenoso para otra persona. Me sentí usado, no como hombre, sino como pieza, como si mi existencia estuviera en un catálogo, y ella me hubiera elegido no por amor, sino por conveniencia. Esos pensamientos me quemaban por dentro, pero aún así no me moví. Era como si el vestidor mismo me dijera, «Quédate, aún no ha terminado». Finalmente, cuando ella salió del cuarto, pude respirar un poco. No era alivio, era más como un respiro prestado, como cuando uno suelta el aire para no desmoronarse. Abrí lentamente la puerta del vestidor, casi como si estuviera violando algo sagrado. El cuarto parecía el mismo, pero yo ya no lo era. Miré la cama junto a la cual planeaba arrodillarme, y la carta que había dejado sobre la mesa parecía burlarse de mí. La recogí con cuidado, como si tocara un recuerdo muerto, y aunque quise romperla, no pude. Tal vez porque aún había una parte de mí intentando entender cómo todo se había roto tan rápido. Guardé el anillo. Ese gesto, tan pequeño, me pesó como si estuviera guardando un pedazo de mi propia dignidad junto con él. Cada centímetro que lo empujaba hacia el fondo del bolsillo parecía decirme, no es el momento, y quizá nunca lo sea. Caminé por la casa en silencio, casi pisando con miedo de que el suelo delatara mi presencia. Era extraño caminar entre nuestras cosas, el sofá donde vimos películas, la mesa donde tomamos café, sabiendo que nada de eso era tan real como yo creía. Parecía que estaba visitando un museo de una vida que nunca fue realmente mía. Antes de salir definitivamente, fui hasta la gaveta y dejé la carta allí dentro. No para que ella la leyera, sino para que yo pudiera volver algún día y recordar quién era antes de aquella noche. Tal vez suena extraño, pero a veces uno necesita dejar rastros para no perderse por completo. Cerré la gaveta con cuidado, como quien cierra la puerta de un cuarto donde alguien está dormido, y entonces me fui, silencioso, casi invisible, como quien escapa de un incendio sin querer que nadie lo note. Cada paso era pesado, como si mis pies quisieran quedarse, pero mi corazón insistía en huir de allí para siempre. Cuando llegué al coche, mis manos temblaban. No sé si de rabia, tristeza, vergüenza o todo mezclado. Sentí ganas de gritar, de golpear el volante, de preguntarle al universo por qué tenía que escuchar todo aquello justo el día en que planeaba cambiar nuestras vidas. Pero no hice nada, solo respiré, con ese vacío extraño que llega después de una decepción muy grande. Estaba a punto de arrancar cuando mi celular vibró, y fue ahí cuando la ironía de la vida decidió rematar aquella noche. Era un mensaje de ella, un mensaje dulce, inocente, casi cariñoso. Amor, ya estoy llegando. ¿Preparaste una sorpresa? Ese mensaje me dio un escalofrío tan fuerte que me hizo cerrar los ojos por un segundo. ¿Cómo puede alguien mentir tan bien? ¿Cómo puede alguien estar haciendo planes contigo mientras planea tu reemplazo al mismo tiempo? Era surrealista, casi cómico, si no fuera tan trágico. Y me quedé allí, dentro del coche, mirando esa pantalla iluminada, pensando si respondía, si inventaba una excusa, si simplemente apagaba el celular. Pero no hice nada. Porque a veces el silencio es la primera respuesta de un corazón que acaba de despertar a la realidad.
Arranqué el coche, dejando atrás no solo una casa, sino una ilusión entera. Pero, incluso sin querer, una parte de mí todavía intentaba entender lo que vendría después. Porque en el fondo yo sabía que aquel mensaje era apenas el comienzo de un juego emocional que yo no había pedido jugar, y aún no tenía idea de la próxima frase que escucharía. La frase que demostraría que aquella noche era apenas la primera pieza de un rompecabezas mucho mayor. Ese silencio que elegí como respuesta no fue cobardía, aunque en ese momento até pensé que lo era. Fue supervivencia. Cuando conduje sin rumbo aquella noche, sentí como si hubiera perdido el mapa emocional de toda mi vida. No sabía hacia dónde ir, ni qué hacer con todo ese peso que se había instalado en mi pecho. Así que terminé entrando en un hotel barato, uno de esos que huelen a limpieza apresurada y a desesperación antigua. Me dejé caer en la cama y me quedé mirando el techo, como si en sus grietas hubiera alguna respuesta escondida. Pero no, solo yo, mi mente, y el eco de cada frase que ella había dicho con aquella naturalidad mortal. Dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, era como si la escena volviera a empezar, infinita, cruel, repetitiva, la voz masculina, la risa de ella, aquella frase, por ahora me sirve. Todo eso se mezclaba con los recuerdos buenos que yo tenía de ella, creando una confusión que se sentía como un nudo apretado en mi garganta. Es extraño cómo el cerebro intenta protegernos, pero al mismo tiempo nos tortura. Pensé en llamar a alguien, en desahogarme, pero ¿cómo explicas algo que ni tú mismo entiendes? Entonces acepté mi propio silencio, como quien acepta un castigo que no pidió, pero tampoco sabe evitar. Cuando amaneció, no sentí alivio, solo agotamiento. Ese tipo de cansancio que no es físico, sino emocional, como si alguien hubiera drenado toda tu energía sin tocarte. Aún así, decidí volver a casa, pero no para verla, no porque quisiera confrontarla, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos quién era ella cuando creía estar sola. Era como estudiar a un depredador sin ser visto, una curiosidad mezclada con autopreservación. Llegué temprano, estacioné lejos y esperé. No sabía exactamente qué buscar, pero sabía que su silencio valdría más que cualquier excusa. Cuando finalmente salió de la casa, observé cada detalle, su postura, su expresión, su forma de caminar. Esperaba encontrar culpa, tensión, algún gesto nervioso que delatara a alguien que había traicionado la confianza de la persona que decía amar. Pero lo que vi fue todo lo contrario: calma, confianza, una ligereza que me hirió más que cualquier verdad. Parecía alguien en paz consigo misma, como si la noche anterior hubiera sido solo martes. Fue entonces que algo dentro de mí despertó, un entendimiento doloroso, pero necesario. Ella no temía ser descubierta porque creía que yo nunca descubriría nada. Seguí observando, escondido dentro del coche, casi sintiéndome un extraño en la vida que yo mismo había construido. Ella hablaba por teléfono, sonreía, gesticulaba, como quien conversa con alguien íntimo. Mi corazón latía fuerte, no de amor, sino de revelación. Era la primera vez que veía claramente quién era ella cuando yo no estaba cerca. Y aunque dolía, también me daba una especie de claridad amarga, esa que llega cuando finalmente ves lo que siempre estuvo frente a ti. Donde yo veía amor, ella veía oportunidad. Donde yo hacía planes, ella hacía cálculos. Y entonces vino la frase, aquella frase que me hizo enderezarme, como si mi propio cuerpo hubiera entendido la gravedad antes de que mi mente la procesara. Ella dijo, es hoy, voy a empezar el plan. El plan. No un plan. No algún plan. El plan. La forma en que lo dijo fue tan segura, tan decidida, que encendió una alarma que yo jamás podría ignorar. Sentí un frío recorrerme la espalda, ese frío que precede una verdad que no quieres descubrir, pero tampoco puedes evitar. Era como si la vida me dijera, presta atención, porque va a empeorar antes de mejorar. Me quedé allí, inmóvil, mirando cómo ella se alejaba caminando, como quien pisa las cenizas de algo que ardió sin siquiera darse cuenta. Y entendí que mi silencio ya no sería un escondite, sería una estrategia. No respondería mensajes, no preguntaría nada, no confrontaría nada. Era hora de observar, de reunir piezas, de entender el juego sin revelar mi presencia. Me di cuenta de que, mientras ella creyera que tenía el control, yo tendría tiempo para descubrir lo que realmente estaba pasando.
y aunque mi pecho ardía, también sentía una fuerza nueva, una que yo mismo no sabía que tenía. A partir de ese momento, mi silencio comenzó a hablar más fuerte que cualquier palabra. Era como si cada minuto observando a distancia me diera una nueva capa de entendimiento, una nueva pista para descifrar lo que venía, y aunque todavía estaba perdido, había algo diferente en mí, una firmeza silenciosa que me empujaba hacia adelante. Yo no sabía exactamente qué era eso que ella llamaba el plan, pero algo me decía que lo que descubriría después lo cambiaría todo, aún más de lo que aquella noche ya había cambiado. Cuando escuché aquella frase, es hoy, voy a empezar el plan, algo dentro de mí cambió. Hasta ese momento, yo todavía intentaba entender la traición como algo emocional, como una infidelidad cualquiera, dolorosa, sí, pero humana. Pero esa palabra, plan, me hizo entender que yo no estaba frente a un error, estaba frente a un proyecto, y yo era la materia prima. Ese pensamiento me acompañó durante todo el día, dando vueltas en mi cabeza como un eco que no se apaga. Era como descubrir que no solo te engañan, sino que te estudian, te analizan, te utilizan. Y eso, por increíble que parezca, me dio más fuerza que dolor. Comencé a revisar todo: mensajes antiguos, conversaciones archivadas, fotos, pequeños detalles que antes parecían bobos. Cada nueva pista encajaba con otra, como un rompecabezas que siempre estuvo ahí, pero que yo nunca quise armar. Me di cuenta de que ella tenía una habilidad que jamás había notado. Sabía exactamente qué decir para parecer perfecta. Decía lo que yo quería escuchar, en el tono perfecto, en el momento perfecto. Era casi un personaje. Y mientras más leía, más claro quedaba que aquella versión cariñosa de ella no era más que una máscara. Me sentí tonto, pero también lúcido, como quien finalmente abre los ojos después de años mirándolo todo entrecerrado. En medio de esa observación silenciosa, percibí algo aún más perturbador. Toda nuestra relación parecía haber sido construida con una intención que yo nunca imaginé: acercarme a personas a las que ella quería llegar. Yo era un puente, un trampolín, y cuanto más conectaba los puntos, más sentido tenía su calma después de la traición. Yo no era el amor de su vida, yo era una inversión, y esa idea, aunque amarga, me dio claridad. De algún modo, empecé a sentir que había entrado en un tablero de ajedrez, y por primera vez empecé a ver el juego desde arriba. Fue entonces cuando encontré algo que me revolvió el estómago. Entre sus archivos, en una carpeta que parecía inocente, había documentos, contratos, acuerdos, y uno de ellos llevaba mi nombre, como si yo lo hubiera firmado, aunque jamás había visto ese papel. El mundo pareció inclinarse por un segundo, como si todo fuera a caer sobre mí. Leí cada línea, más de una vez, tratando de encontrar algún error, alguna explicación, pero no había error. Era un contrato real, con mi firma falsificada, conectando mi nombre a una persona que apenas conocía. A partir de ese instante, entendí que el plan no era solo emocional, era financiero, legal, sucio. Respiré hondo, como quien está a punto de sumergirse en agua helada. La traición física ya me había herido, claro, pero esto era mucho más grande. Era premeditado, calculado, meticuloso. Ella no estaba destruyendo nuestra relación, estaba construyendo su propio futuro a costa mía. Empecé a recordar pequeños comentarios, preguntas inocentes sobre mi trabajo, mi patrimonio, mis contactos. Todo tenía sentido ahora. Y por más extraño que fuera, en vez de sentirme derrotado, algo dentro de mí despertó, las ganas de darle la vuelta al juego. Decidí que no la enfrentaría en ese momento. Sería inútil, emocional, exactamente lo que ella esperaba. Así como ella me estaba estudiando, yo también empezaría a estudiarla. En silencio, sin prisas, como quien sabe que la paciencia también es una forma de poder. Pasé todo el día conectando información, tomando capturas, organizando pruebas, entendiendo quién era quién en esa red que ella estaba construyendo. Y cuanto más descubría, más me daba cuenta de que realmente había entrado en una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. A partir de entonces, cada gesto mío se convirtió en estrategia. No la bloqueé, no cambié mi comportamiento, no di ninguna señal de que sabía algo. Al contrario, me mantuve exactamente igual. Y esa calma fingida fue mi primer movimiento en el tablero. Sabía que, mientras ella creyera que tenía ventaja,
se relajaría. Y cuando alguien se relaja, comete errores. Y cuando comete errores, deja rastros. Y los rastros eran todo lo que yo necesitaba para desmontar, pieza por pieza, el castillo que ella estaba construyendo a costa mía. Pero la parte más irónica de todo es que, mientras yo investigaba sin ser visto, descubrí algo aún más profundo, algo que me mostraría que ese plan suyo era solo el comienzo. Porque cuando encontré aquel contrato con mi nombre, entendí que había otro documento peor, un movimiento aún más peligroso, un paso que ella ya había dado y yo todavía no sabía. Y sería precisamente ese paso el que cambiaría toda la historia. Cuando pensé que ya había visto lo peor, descubrí que su traición tenía un nivel que superaba cualquier límite que yo hubiera imaginado. El contrato falsificado ya había sido un golpe duro, pero incluso eso parecía solo la superficie. Algo me decía que si seguía excavando, encontraría un subsuelo entero de intenciones ocultas. Y lo encontré, en una carpeta que parecía completamente irrelevante, casi como un archivo olvidado. Había más documentos conectados a mi nombre, solo que estos no eran solo falsos, eran peligrosos. Eran vínculos directos con su amante, como si yo fuera el responsable de una operación financiera de la que jamás había oído hablar. Mi corazón se apretó cuando entendí lo que aquello realmente significaba. No se trataba solo de una traición romántica, era un intento de involucrarme en un fraude, algo grande, feo, que podría destruir mi reputación, mi trabajo e incluso mi libertad. Ella y su amante planeaban lavar dinero usando mis documentos, mis datos, mi nombre. Era casi como ser empujado a un pozo donde yo caería con los ojos vendados, mientras ellos se quedaban afuera mirando. Fue en ese momento que entendí que la ingenuidad es un lujo, y que yo acababa de perderlo. Sentí una mezcla de náusea y adrenalina recorrerme el cuerpo. Ya no se trataba de lo que yo sentía por ella, ni de lo que había hecho con nuestra relación. Se trataba de supervivencia. Se trataba de limpiar mi nombre antes de que lo ensuciaran. Sabía que, si esos documentos llegaban a donde estaban destinados, podría verme en medio de una investigación sin siquiera saber por qué. Y lo peor era que, para todos los efectos, los registros parecerían legítimos. La firma falsificada, los datos, todo parecía impecable. Era como ser acusado de un crimen perfectamente planeado, y peor aún, sin dejar rastros de ellos. Fue entonces cuando entendí que mi silencio no era solo útil, era necesario. Cualquier paso en falso podría alertarla, y ella podría acelerar el plan. Así que empecé a recopilar cada evidencia, tomando fotos, organizando archivos, guardando carpetas enteras en una unidad segura. Me movía por su sistema como un fantasma, reuniendo pruebas que mostraban la profundidad de la traición. Y aunque una parte de mí quería confrontarla allí mismo, otra parte, la parte que finalmente había despertado, sabía que la venganza más inteligente es la que se prepara con calma. Y, mientras reunía esos documentos, algo inesperado ocurrió. Mi celular vibró, una notificación bancaria. Al principio pensé que sería algo normal, quizá una compra automática. Pero cuando abrí el mensaje, mi sangre se heló. Su novia agregó su documento en una solicitud bancaria. En español o en cualquier idioma significaba lo mismo. Ella había dado el siguiente paso. Estaba usando mis datos para abrir algo a mi nombre, algo que claramente no era para mi beneficio. Mi corazón latió tan fuerte que pude sentirlo en las manos. Era la prueba de que el plan no solo estaba comenzando, estaba avanzando. Esa notificación fue como un despertador brutal. Ya no podía limitarme a observar. La línea entre vigilancia y acción empezaba a desdibujarse. Ella ya no estaba solo planeando, estaba ejecutando. Y aunque mi primera reacción fue el pánico, la segunda fue claridad. Necesitaba correr antes de que terminara cualquier trámite. No físicamente, sino estratégicamente. Era hora de avisar a mi abogado, de proteger mis cuentas, de bloquear accesos que ni recordaba que existían. Me sentía como alguien intentando apagar un incendio que empezó al otro lado de la pared, silencioso, invisible, pero a punto de cruzar hacia mi lado. Y lo que más me asustaba no era el crimen en sí, sino su frialdad. Ella hacía todo con una calma que solo tiene quien no teme ser descubierto, quien cree que el otro jamás sabrá nada, quien se siente por encima de cualquier consecuencia. Y ese pensamiento, aunque doliera, me hizo entender algo crucial. No importaba cuánto doliera, tenía que protegerme. Estaba en una guerra que ella había iniciado, pero sería yo quien la terminaría. Era eso,
o dejar que destruyera mi vida sin siquiera mirarme a los ojos. Pero mientras intentaba reorganizarme emocional y legalmente, comprendí que aquella notificación bancaria era solo una puerta, porque, investigando mejor lo que ella había solicitado, descubrí que estaba ligado a algo mayor, algo tan absurdo que, por un momento pensé que estaba interpretando todo mal, pero no, era real, y ese descubrimiento mostraba que ella estaba dispuesta a ir más lejos de lo que yo imaginaba, más lejos de lo que cualquier persona con un mínimo de humanidad sería capaz de ir. Cuando entendí que estaba usando mis documentos para abrir cuentas vinculadas al esquema que ella y su amante planeaban, una sensación extraña se apoderó de mí. Ya no era solo miedo o rabia, era un enfoque que nunca había sentido antes, como si, de repente, hubiera despertado dentro de mi propia historia. Mientras ella creía que conducía todo, yo me movía detrás del telón, silencioso, firme, calculador. Fue entonces cuando entendí un detalle poderoso. Quien habla demasiado se expone, quien calla, ve. Y por primera vez, necesitaba ser el tipo de hombre que observa antes de actuar. Cambié todas mis contraseñas, una por una, procurando no dejar ningún rastro de cambio brusco. Temía que lo notara y acelerara el plan. Preparé documentos, revisé mis cuentas, avisé a mi abogado con un discurso vago, solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba medidas preventivas. Él no hizo preguntas, quizá porque notó en mi tono que yo estaba al borde de algo serio, y mientras reconstruía mi propio muro de seguridad, ella seguía creyendo que yo dormía emocionalmente, como siempre. Eso me daba ventaja, pero la parte más difícil no fue la estrategia, fue el teatro. Necesitaba seguir sonriéndole, seguir haciendo preguntas simples, dando besos rápidos, aparentando normalidad. Era como actuar en una película donde el villano no sabe que el protagonista ya leyó todo el guión, y aunque me sentía sucio por hacerlo, también sabía que era necesario. Si mostraba cualquier cambio, ella retrocedería, y necesitaba que creyera que manejaba todo, porque solo así podría descubrirlo todo. Así que, en casa, yo era el novio perfecto. Me esforzaba más que antes. Preparaba café, preguntaba por su día, abrazaba, a veces más fuerte de lo que quería, como si ese abrazo fuera la única forma de evitar que mi cuerpo temblara de odio. Era una sensación confusa. La tocaba, pero ya no sentía nada. Es extraño cómo el amor se apaga rápido cuando se vuelve mentira. Y aún así, detrás de esa falsa calma, construía cada paso de la trampa que ella jamás imaginó tener frente a sí. Fue durante esa fachada emocional que recibí un mensaje anónimo. No tenía nombre, ni foto, ni firma. Solo una frase. Necesitas saber con quién estuvo tu novia ayer. Mi corazón dio un salto, pero esta vez no de dolor, sino de confirmación, porque sabía que había algo mayor detrás. Ya había visto pruebas financieras y legales, pero ese mensaje parecía apuntar a otro tipo de traición, una más física, más íntima, más sucia. En el fondo, yo ya sabía lo que encontraría, pero aún así, una parte de mí, idiota, esperaba estar equivocado. Abrí el archivo adjunto. Eran fotos. Fotos de ellos dos juntos, en mi carro. En el carro que yo había comprado, que lavaba cada fin de semana, que llenaba de gasolina, que usaba para recogerla del trabajo. Verlos allí, riendo, como si ese auto fuera de ellos, fue como recibir un puñetazo en el estómago. En el fondo, pensé que ya había sentido lo peor, pero esas imágenes mostraron algo que hasta ese momento no había entendido, que ella no solo me traicionaba, disfrutaba usarme, y aunque no lloré, algo dentro de mí se cerró, como si una puerta hubiera golpeado fuerte. Después de las fotos vinieron los videos, cortos, rápidos, grabados de lejos, entrando juntos a un hotel. Pausé en un fotograma específico donde ella ríe al poner la mano sobre su hombro. Esa risa era la misma que usaba conmigo, y entonces entendí. Ella no estaba compartiendo una vida conmigo, estaba replicando un guión. Yo era un personaje reemplazable. Esa comprensión no dolió, liberó, porque después de ver eso, todo el amor que yo aún intentaba salvar dentro de mí simplemente murió. Y cuando el amor muere, nace la claridad. Respiré hondo, me pasé la mano por el rostro, y por primera vez desde que todo empezó, sentí una calma real, no la calma falsa que fingía delante de ella. Una calma interna, firme, casi peligrosa. Era la calma de quien finalmente entiende que no está perdiendo nada, está soltando un peso,
Entonces, en vez de reaccionar, sonreí. Porque aquellas fotos me dieron exactamente lo que necesitaba. La última pieza del rompecabezas. Era hora de mover la primera ficha de mi juego. Un juego que, silenciosamente, yo ya estaba ganando. Pero lo curioso es que, mientras organizaba todo aquello dentro de mí, también entendí que ese descubrimiento no era el final, era el gatillo, porque lo que haría después, delante de personas importantes, sería el comienzo del giro público. La parte en la que ella creía que yo iba a pedir su mano, sin imaginar que el verdadero pedido de aquella noche sería otro. Después de ver esas fotos y videos, algo dentro de mí se reacomodó, no en paz, sino en estrategia. Yo sabía que no podía seguir atrapado en ese ciclo de silencio para siempre. La verdad tenía que salir a la luz, pero no para que ella sufriera, sino para que todos vieran quién era realmente. Durante días, planeé todo con una precisión que hasta a mí me sorprendía. Quería que la exposición fuera natural, inevitable, casi accidental, como si el universo mismo decidiera revelar. Entonces aproveché lo que ella más valoraba, su imagen pública. Amigos, colegas, familiares, gente cuya opinión ella coleccionaba como trofeos. Elegí un restaurante elegante, de esos con luz tenue, música suave y mesas separadas. El lugar perfecto para hacer de la noche algo memorable, solo que no como ella imaginaba. Organicé todo, invité a personas importantes en su vida, incluidas amigas que ella siempre trataba de impresionar y colegas que se moría por agradar. Y lo más irónico es que, al recibir la invitación, brilló. Estaba radiante, segura de que esa sería la noche en que yo finalmente le pediría matrimonio. Era casi poético, ella arreglándose para su propia caída sin darse cuenta. Durante la cena, mantuve la postura más tranquila de mi vida, quizá porque por dentro ya no sentía absolutamente nada por ella. Sonreí, brindé, hice preguntas, la dejé hablar sobre cómo nuestro futuro estaba tan cerca. Era como ver a una actriz interpretando un papel cuyo final yo ya sabía. Todos en la mesa parecían convencidos de que esa sería una noche de celebración. Era curioso ver cómo nadie imaginaba que detrás de mi sonrisa había un plan entero listo para ser liberado. Y mientras más hablaba ella, más evidente se hacía la máscara que llevaba puesta. Cuando el mesero trajo las copas para el brindis, supe que el momento se acercaba. Ella levantó la copa, me sonrió delante de todos, casi teatral. Su expresión decía, es ahora, va a arrodillarse. Y yo la observé con una serenidad que jamás pensé que tendría. La copa brillaba bajo la luz del restaurante, reflejando esa imagen perfecta que ella siempre quiso construir. Pero el brillo de ella estaba a punto de apagarse, porque la puerta del restaurante se abrió, y fue allí donde todo comenzó. Su amante entró, no discretamente, no con cautela, entró llamando su nombre en voz alta, suficientemente alto para que todo el salón lo escuchara. Nunca había visto un lugar quedarse tan silencioso tan rápido. Las conversaciones murieron, los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, incluso la música pareció bajar. Ella se congeló con la copa en la mano, como si alguien hubiese presionado pausa en su vida, y en ese instante vi toda la verdad en su rostro: sorpresa, miedo, desesperación y, sobre todo, culpa. Culpa no por traicionarme, sino por ser vista. Él estaba borracho, su voz arrastrada, sus pasos pesados, sus ojos irritados. Empezó a decir cosas que ningún amante debería decir en público, a menos que quisiera destruir a alguien. Decía que ella le había prometido dinero, viajes, vida fácil, que ella me iba a derribar pronto. Cada palabra salía de su boca como un golpe abierto, sin filtro, sin límite. Las personas alrededor empezaron a mirarla con una mezcla de lástima y repulsión. Yo no necesitaba decir nada. El caos se formaba solo. Ella intentó levantarse, intentó negar, intentó sonreír nerviosamente, pero su voz fallaba. Ella temblaba, algo que yo nunca había visto en ella. Su maquillaje impecable empezó a quebrarse, igual que la imagen que había defendido durante años. Y mientras intentaba explicar, yo me quedé sentado, observando. No por crueldad, sino porque por primera vez en mucho tiempo yo no tenía nada que decir. Su silencio me había herido. Ahora su silencio la condenaba a ella. Era como si el universo hubiese decidido equilibrar la balanza. Cuando el amante terminó el escándalo, ella empezó a mirar a los lados como quien busca un aliado, un refugio, pero todos estaban demasiado impactados para ofrecer algo.
Y fue justo entonces cuando mi abogado, a quien yo había invitado discretamente, se acercó. Puso una mano firme sobre mi hombro y con una calma que parecía ensayada, dijo: «Es hora de mostrar el resto». Respiré hondo, porque sabía que, de allí en adelante, las máscaras no solo caerían, serían pisoteadas. Cuando mi abogado puso la mano en mi hombro y dijo: «Es hora de mostrar el resto», sentí algo extraño por dentro. No era venganza, no era rabia. Era una especie de justicia silenciosa que finalmente tomaba forma. Me levanté despacio, sin prisa, como quien se despide de algo viejo. Todas las miradas estaban sobre nosotros. Ella, pálida, sin saber dónde mirar, todavía sostenía la copa temblando. Caminé hacia ella con calma, y es curioso cómo, en momentos así, el tiempo parece volverse lento, como si quisiera que uno aprovechara cada segundo de la verdad revelándose. Mi abogado abrió la tablet y, con la naturalidad de quien muestra el menú del día, exhibió las conversaciones. Los mensajes con el amante, las fechas, los horarios, las fotos en mi carro, las capturas de documentos falsificados, el contrato que vinculaba mi nombre al fraude. Era como ver una película donde el villano finalmente es expuesto, cuadro por cuadro. Ella negaba. Claro que negaba. «Eso no es mío, eso está editado. No sé qué es eso». Pero su voz decía otra cosa. Decía desesperación. Una desesperación que ni ella misma podía esconder. Las personas alrededor empezaron a murmurar. Algunos, impactados. Otros indignados. Y yo me quedé ahí, quieto, mirándola como si estuviera viendo una versión de ella que jamás había conocido. Y en realidad nunca la conocí. Era como darse cuenta de que habías dormido durante años al lado de una desconocida. Su maquillaje ya no escondía la verdad. Su mirada no encontraba dónde apoyarse. La máscara no solo estaba cayendo, se estaba rompiendo en pedazos tan pequeños que jamás podrían volver a colocarse en su lugar. A cada documento exhibido, a cada detalle revelado, ella perdía algo: amigos, reputación, la confianza de los demás. Era casi palpable el momento exacto en que todos dejaron de verla como la pobre víctima de un amante borracho y pasaron a verla como lo que realmente era: alguien que construyó toda su vida sobre mentiras. Y yo no necesitaba levantar la voz, no necesitaba humillarla, no necesitaba atacar. El peso de la verdad hacía el trabajo por mí, y de algún modo era incluso más fuerte así. Ella intentó acercarse a mí, tocando mi brazo, casi suplicando: «Amor, por favor, esto no es lo que parece». La mentira más clásica del mundo. Pero cuando una persona cae en público, lo que parece es. Di un paso atrás, firme, sin agresividad, solo dejando claro que ese toque ya no me pertenecía. Algo en mí cambió en ese instante. Dejé de verla como alguien que me había herido y pasé a verla como alguien de quien finalmente estaba libre. Y esa liberación silenciosa fue el mayor regalo de aquella noche. Los compañeros de trabajo, esos a los que ella siempre quería impresionar, ahora la observaban con una mezcla de pena y repulsión. Era como si todos estuvieran viendo una obra de teatro donde la actriz principal había olvidado su texto en plena escena. Ya no lloraba por mí. Lloraba por ella misma, por todo lo que estaba perdiendo, por todo lo que se desmoronaba en cuestión de minutos. Yo observaba todo aquello y sentía calma. No alegría, no satisfacción cruel, calma. Porque la verdad, a veces, es la única venganza que uno realmente necesita. Ella intentó explicar la fraude, culpó al amante, dijo que él había armado todo. Pero mi abogado, con una precisión casi quirúrgica, mostró pruebas de que había sido ella quien envió mis documentos personalmente, que ella estaba detrás de la apertura de las cuentas, que todo formaba parte de una secuencia lógica y planeada. Ella cayó de rodillas, literalmente, su vestido elegante tocando el suelo del restaurante mientras lloraba y me suplicaba: «Por favor, dame una última oportunidad». Una escena que, si yo no conociera toda la verdad, podría haber conmovido. Pero cuando la máscara cae, uno ve el rostro real. Respiré hondo, sintiendo que ese momento era importante no solo por exponer la verdad, sino por cerrar una etapa de mi vida que yo necesitaba dejar atrás. Pero incluso con todo ese colapso frente a mí, aún faltaba algo, algo que yo sabía que necesitaba ser dicho. No para avergonzarla, no para herirla, sino para dejar claro que yo no volvería jamás a formar parte de ese ciclo. Era hora de darle la respuesta que merecía.
pero no de la forma que ella esperaba. Cuando cayó de rodillas delante de mí, con todo el restaurante mirando, sentí algo que jamás imaginé sentir en ese instante. Serenidad. No era placer por su caída, no era venganza amarga, no era odio, era simplemente paz. Como si, después de todo, por fin pudiera respirar sin cargar un peso que ni siquiera era mío. Ella lloraba, sujetando la tela de su propio vestido, repitiendo que necesitaba una última oportunidad. Pero por primera vez pude ver algo con total claridad. No era a mí a quien temía perder. Era lo que yo representaba para ella. Mi abogado, siempre discreto, retrocedió unos pasos, dejándome en el centro de aquella escena. Era como si el universo entero hubiera decidido poner un foco de luz sobre nosotros dos, no para darme poder, sino para darme elección. Yo sabía que podía humillarla. Bastaba una frase, una burla, un gesto, pero también sabía que eso me convertiría en lo mismo que ella, alguien que usa a los demás para sentirse superior. Y una parte de mí, esa parte que todavía quería poder mirarse al espejo, rechazó esa idea con una fuerza inesperada. Fue entonces cuando entendí lo que realmente es la justicia divina, cuando la verdad se encarga de castigar, y tú solo observas. Ella seguía diciendo que todo era un malentendido, que había sido manipulada, que nada era su culpa. El discurso clásico de quien vive a base de máscaras. Y mientras hablaba, yo no podía dejar de pensar en cuántas veces dudé de mí mismo para poder creer en ella. Cuántas veces dejé pasar pequeñas señales, pequeñas incoherencias, pequeñas mentiras. Pero también entendí algo importante. Su culpa nunca disminuyó mi valor. Nunca. Yo era quien no lograba verlo mientras estaba atrapado en el amor equivocado. Las personas alrededor estaban mudas, algunas con pena, otras indignadas, otras simplemente sorprendidas por la frialdad de los documentos exhibidos. Vi a una compañera llevarse la mano a la boca al ver una de las pruebas. Vi a amigos nuestros intercambiar miradas de incredulidad. Era como ver la verdad expandirse en cámara lenta, alcanzando a cada persona que alguna vez creyó en la versión que ella vendía al mundo. Y en ese instante comprendí. No necesitaba hacer nada. Ella misma había cavado su propia caída con cada mentira que contó. Con la tablet aún expuesta, ella intentó negar por última vez, levantando la voz, casi gritando, pero su grito no tenía fuerza, tenía desesperación. Y es curioso cómo el desespero revela lo que la soberbia intenta esconder. Todo el salón pudo ver, claramente, no a la mujer que ella pretendía ser, sino a la mujer que realmente era. Y aunque pueda sonar extraño, yo no sentí satisfacción, sentí compasión, no por ella, sino por quien yo fui, por haber amado tanto a alguien que no existía, por haberme entregado entero a una historia falsa desde el principio. Respiré hondo y dejé la tablet a un lado. La miré con firmeza, no con rabia, y le dije pocas palabras, no muchas, porque no quería convertir ese momento en un espectáculo. Solo quería dejar claro que mi decisión era definitiva. No estaba rechazando solo lo que ella había hecho. Estaba rechazando a la persona que eligió ser. Y de cierta forma, estaba eligiendo quién quería ser yo de ahora en adelante. Alguien que no necesita gritar para tener poder. Alguien que no necesita humillar para tener razón. Alguien que entiende que la dignidad es la única venganza que no deja cicatrices. Y quizás por primera vez desde que todo empezó, ella entendió. Sus ojos, entre lágrimas, perdieron la arrogancia. Comprendió que nada de lo que dijera cambiaría lo que yo ya sabía, que no había excusa capaz de reconstruir lo que ella misma había destruido, que su versión del amor nunca tuvo espacio para la verdad, solo para la conveniencia. Fue allí, en aquel suelo de madera brillante, frente a todas esas personas, donde su máscara no solo cayó, se convirtió en polvo. Pero incluso con todo eso, yo sabía que ese no era el final. Faltaba algo, algo íntimo, personal, definitivo, algo que yo necesitaba decir no para ella, sino para mí mismo, porque la verdadera liberación no ocurre cuando expones a alguien, ocurre cuando te eliges a ti por encima de todo, y yo estaba a punto de hacer exactamente eso, de un modo que cerraría esta historia por completo. Cuando ella quedó de rodillas ahí delante de mí, esperando que yo la salvara de su propia caída, finalmente entendí que aquel momento no era sobre ella. Nunca lo fue. Era sobre mí. Sobre el hombre en el que me había convertido después de todo aquello. Sobre lo que aprendí al ser roto y reconstruido al mismo tiempo. La miré a los ojos,
y por primera vez no sentí rabia, ni dolor, ni nostalgia. No sentí nada. Era como mirar una página que ya había leído tantas veces que había perdido el sentido. Y eso, por extraño que parezca, fue liberador de una manera que jamás imaginé. Respiré hondo y dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no podían hacer. Entonces hablé con una calma que hasta a mí mismo me sorprendió. La única oportunidad que tenías fue la última que tú misma destruiste. No hubo gritos, ni drama, ni necesidad de herir. Solo verdad. Una verdad que, en aquel instante, era más afilada que cualquier insulto. Ella bajó la cabeza, derrotada, y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba haciendo algo por mí. No por venganza, sino por dignidad. Porque a veces, la venganza más fuerte es simplemente no volver al lugar donde sangraste. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la puerta del restaurante. Cada paso parecía más ligero que el anterior, como si el suelo finalmente me devolviera algo que yo había perdido por el camino. Sentí el peso salir de mi pecho, ese peso invisible que había cargado sin darme cuenta. Era como respirar hondo después de años conteniendo el aire. Y aunque sabía que todos me estaban mirando, no me sentí observado. Me sentí completo, como si estuviera reencontrando una versión de mí que había dejado atrás. Allá afuera, el aire estaba fresco. La ciudad seguía existiendo como si nada hubiera ocurrido, como si el mundo no se hubiera derrumbado dentro de mí días antes, y esa indiferencia del mundo me trajo paz, porque entendí, ahí mismo, que la vida no se detiene cuando alguien te destruye. Sigue, y depende de ti decidir si sigues arrastrando los pedazos o si empiezas a reconstruir. Yo elegí reconstruir, no por orgullo, no por demostrar nada a nadie, sino porque mi corazón merecía un lugar limpio donde vivir de nuevo. En los días siguientes, empecé a reorganizar mi vida. Ordené mis cosas, me mudé de casa, reestructuré mi rutina. Cada pequeña acción parecía un gesto de autoperdón. La casa que antes parecía un escenario falso se volvió simplemente pasado. Ya no quería nada que tuviera su olor, su marca, su sombra. Y lo más curioso es que, cuanto más limpiaba ese espacio emocional, más entendía que la historia que más me había herido también había sido la que más me transformó. No porque ella lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. También aprendí a mirarme con más cariño. Durante mucho tiempo me culpé por no ver las señales, por haber sido demasiado bueno, por haber confiado demasiado. Pero entendí que amar nunca fue el error. El error fue dar amor a alguien que no sabía qué hacer con él. Y en el proceso de reconstrucción descubrí algo que nunca había notado, que no necesitaba a nadie para validar mi valor. Yo era suficiente, siempre lo fui, solo que ahora finalmente lo creía. Y con respecto al anillo, aquel que había comprado con tanto amor, imaginando una vida entera a su lado, lo vendí, no por rabia, sino por significado. Usé el dinero para pagar mi mudanza a un nuevo apartamento, un lugar que parecía respirar conmigo, un lugar donde cada rincón era mío, donde nada me recordaba a ella, donde podía existir sin sentirme pequeño. Era simbólico, casi poético, transformar un símbolo de un futuro falso en un paso concreto hacia un futuro verdadero. Hoy, cuando cuento esta historia, no es para celebrar el dolor, es para recordar que, a veces, la puerta que se cierra en nuestra cara es la misma puerta que nos salva de entrar en un lugar que nunca fue nuestro. Yo no gané nada exponiéndola. Yo gané al recuperarme a mí mismo. Y ahora que esta historia finalmente llega a su fin, siento que estoy listo para algo más grande, algo mío. Porque, en el fondo, este no es un relato sobre traición, es un relato sobre renacimiento. Y lo que viene después de eso, bueno, ese es otro capítulo.